Conor McGregor no construyó su imperio solo a golpes, ni con frases diseñadas para incendiar Internet o ruedas de prensa que parecían combates antes del combate. Lo levantó entendiendo algo que cambió para siempre la pelea moderna. Hoy no gana solo quien pega más fuerte, sino quien logra que la guerra empiece mucho antes de la primera campanada. Gana quien convierte cada palabra en espectáculo, quien hace que el público compre una entrada incluso para verlo caer, y quien consigue que su nombre valga dinero, aunque no se suba al octágono. Esa fue su jugada maestra. McGregor no fue solo un peleador. Fue una máquina de atención que aprendió a transformar el caos en negocio. Su ascenso en la UFC fue tan explosivo que parecía escrito para romper moldes. Hablaba mejor que casi todos, proyectaba una confianza teatral y respaldaba cada palabra con resultados. Fue campeón en 2 divisiones, llenó estadios y convirtió sus peleas en eventos globales. Pero su salto más grande no estuvo en los cinturones dorados, sino en algo más abstracto. La comprensión de que su personalidad podía producir casi tanto valor como su mano izquierda. En el mundo del espectáculo deportivo, supo convertirse en el producto y el promotor al mismo tiempo. McGregor fue uno de los primeros en reconocer que la industria de la pelea ya no era solo deporte, era puro entretenimiento de alto voltaje. En ese nuevo escenario, un personaje incómodo y desbordado resultaba mucho más rentable que un campeón discreto. Por eso, durante años, construyó su vida como si fuera un guión calculado. Trajes de 3 piezas más caros que los coches de sus rivales, relojes imposibles, yates, broncas y declaraciones diseñadas para captar cada cámara. Nada era casual. Todo respondía a la misma lógica. Conor no quería ser una parte más del negocio, quería ser el centro de gravedad. Y si te gustan estas historias en las que el deporte se mezcla con estrategia, poder y dinero real, suscríbete y deja tu like, porque esto no trata solo de un peleador famoso. Trata de alguien que convirtió su propio nombre en una empresa que factura millones. La mejor demostración de esa inteligencia fue Proper, número 12. Cuando lanzó su marca de whisky, muchos pensaron que era otro capricho de celebridad. Pero no lo era. Era un movimiento calculado. La manera de sacar la rentabilidad de su personaje fuera del calendario de UFC y llevarlo al consumo masivo. En 2021, vendió su participación mayoritaria a Proximo Spirits por unos $150 millones. Ese acuerdo lo cambió todo. Dejó de ser simplemente un atleta de éxito y pasó a ser un empresario que había probado poder convertir fama en capital tangible. Ese fue el punto en que McGregor dejó de ser solo un multimillonario del octágono y pasó a ser una figura capaz de transformar la violencia en inversión. Porque una pelea puede fallar, una lesión puede frenarte y la edad siempre llega, pero una marca sólida puede durar toda la vida. Esa fue, probablemente, su jugada más inteligente, transformar su propia narrativa en producto financiero. Sin embargo, esa misma energía que lo impulsó también lo empujó hacia su zona más oscura. Su poder crecía cuanto más rozaba el descontrol. Pero con el tiempo, esa línea dejó de ser estrategia para convertirse en amenaza. No compite en UFC desde 2021, cuando se fracturó la pierna ante Dustin Poirier. Desde entonces, su regreso se ha estirado en promesas, rumores y titulares que nunca se confirman. En febrero de 2026, Reuters señalaba que seguía insinuando su vuelta, pero Dana White negaba que hubiese acuerdo alguno. Ese desenlace importa, y mucho, porque afecta directamente al pulso de su poder. Antes, McGregor imponía respeto tanto por su violencia como por su ruido mediático, pero hoy ese ruido resuena más que sus logros. El otro frente, aún más delicado, es el judicial. En 2024, un jurado irlandés lo declaró responsable de agredir sexualmente a Nikita Hand y le ordenó pagar unos 250.000 euros. En julio de 2025, el Tribunal de Apelación rechazó su recurso. Esa mancha no solo destruye reputación, erosiona relaciones comerciales, inversión
y la imagen de figura aspiracional que había construido. Ningún contrato quiere asociarse con ese riesgo mediático, y es ahí donde su historia se vuelve más profunda que la de un deportista caído en exceso. Porque Conor McGregor siempre fue experto en caminar sobre la cuerda floja entre el magnetismo y el desastre. Durante años, esa tensión lo mantuvo rentable. El caos era parte de su sello. Pero ahora la duda es si ese mismo caos ha empezado a comerse su propio valor. Aún así, sería un error asumir que su influencia se ha apagado. Forbes lo colocó entre los deportistas mejor pagados del mundo, y más tarde estimó su patrimonio neto en torno a los $200 millones después del éxito de Proper No. 12. Las cifras podrán variar, pero la idea se mantiene. Logró lo que casi ningún peleador consigue: salir del octágono con una fortuna que no depende solo de bolsas de pelea o patrocinios pasajeros. En un negocio que suele devorar a sus propios protagonistas, ese mérito lo separa del resto. Eso explica por qué sigue llenando titulares incluso sin pelear. McGregor no necesita estar activo para seguir generando conversación. Su nombre arrastra atención, especulación y clics. En la economía moderna de la fama, esa atención sigue siendo una moneda valiosa. Pero el problema es que el ruido que antes anunciaba una gran pelea, hoy muchas veces suena vacío, sin destino claro. Y esa diferencia puede ser letal para un personaje que construyó su imperio sobre la expectación. Si logra volver y ganar, puede recuperar parte del mito, elevar el precio de su marca y volver a ocupar su trono mediático. Pero si no lo hace, quedará como un eco brillante de lo que fue. Un recordatorio de cómo la fama sin victorias acaba drenando su propia fuerza. Por eso Conor McGregor sigue siendo tan fascinante. Porque resume una verdad incómoda sobre el deporte moderno. El talento te hace campeón, pero entender cómo funciona la atención te convierte en fenómeno. Él lo entendió mejor que casi todos. Supo vender conflicto, identidad y espectáculo, hasta crear una industria en torno a su nombre. Pero también empujó esa fórmula hasta el límite, donde el show empezó a devorar a la persona. Millones, caos y poder son las tres piezas que resumen su carrera. Los millones llegaron porque supo leer el negocio antes que nadie. El caos fue su herramienta y su condena, la mezcla que lo hizo inolvidable. El poder fue la consecuencia de esa combinación perfecta de talento, estrategia y ego. Hoy la pregunta ya no es cómo llegó tan alto, sino si podrá volver a hacerlo sin que el personaje termine destruyendo al hombre detrás de los guantes. Porque si Conor McGregor logra regresar y ganar, no solo reactivará su carrera, podría volver a revalorizar su nombre como símbolo global. Pero si no, quedará como una de las demostraciones más brutales de cómo alguien puede conquistar un deporte, construir una fortuna fuera de él, y terminar peleando al final, contra el caos que lo hizo famoso. Suscríbete, porque detrás de Conor McGregor no solo hay golpes y titulares. Hay una lección muy seria sobre cómo se fabrica poder en la era del espectáculo.